Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Es un libro que de Vicente Beltrán Anglada hemos tomado todo el contenido del libro, desde la primera página a la última, todo el texto escrito, impreso, y semanalmente nos juntamos para hacer el trabajo de reflexión sobre ese estudio. Cada uno de los participantes va mirando en su casa su trabajo, el contenido del libro, y entre todos lo enriquecemos con aportaciones, preguntas, reflexiones. Hoy es precisamente martes 26 de enero del 2021 y hacemos la sesión número 13 de Magia Organizada Planetaria. Como todos los escritores esotéricos y todos los escritores del mundo, generalmente dedican sus obras a una u otra persona. Y en este caso Vicente no podía ser menos, en este caso se lo dedicó a su maestro. No conocemos su nombre, tampoco era necesario seguramente, y dice: a mi maestro, con inmensa devoción y gratitud, Vicente Beltrán Anglada. Esta diapositiva aparece en todas las presentaciones. Procede de las consideraciones preliminares de este libro, Magia Organizada Planetaria, Renovación, Transmutación, Redención. Renovación, transmutación, redención. Reflexionamos sobre ellas y seguramente que semanalmente iremos enriqueciendo nuestro bagaje interno con el análisis que extraigamos las conclusiones de estas tres palabras. Aquí exactamente nos quedamos en la sesión anterior, la sesión número 12. Seguimos en el capítulo cuarto. Dice así: por ejemplo, en la primera iniciación jerárquica, el discípulo se sujeta a un sistema de entrenamiento que le permite controlar y dirigir las actividades de un gran número de devas, de ángeles y elementales constructores etéricos, y comprender hasta cierto punto las razones jerárquicas que guían al gran arcángel llama, señor del plano físico, gobernando a través de poderosos devas etéricos a la infinita pléyade de fuerzas elementales que constituyen la tierra, el agua, el fuego, el aire y los cuatro éteres físicos, que la tradición oculta denomina gnomos, ondinas, hadas, salamandras, silfos, etc. Quiere decir que la primera iniciación jerárquica es la tercera iniciación para nosotros. Y evidentemente hay un control bastante claro, precisamente ni más ni menos, sobre estos elementales. Y bueno, hay que decir que nos pone en contacto con el gran arcángel llama. Luego veremos más adelante que estableceremos contacto con Varuna y también con el señor Indra y Agni cuando lo veamos más adelante, ¿no? ¿Qué objetivo tiene esto? Pues tiene un objetivo muy claro. No es que el discípulo invoque de la forma tradicional los elementales, es que la atención del discípulo está en conocer las fuerzas ocultas de la naturaleza, está en conocer el mundo débico. Evidentemente, el mantra que le han dado, trabajándolo conscientemente, hará que en un momento determinado acudan a su llamado estos ángeles constructores, siempre, por supuesto, por razones de servicio. Continuamos. Dice: en la segunda iniciación, el discípulo puede controlar, además de las fuerzas débicas antes descritas, a una serie impresionante de entidades. A ver, una cosa, esto no está muy bien porque la primera iniciación jerárquica es la tercera. Y aquí, en la segunda, habla del Señor de las Aguas. De todas maneras, lo vamos a dejar ahí, no vamos a hacer ningún análisis y a ver qué nos dice. Dice: en la segunda iniciación, el discípulo puede controlar, además de las fuerzas débicas antes descritas, a una serie impresionante de entidades débicas astrales, algunas de ellas de gran evolución espiritual, y colaborar de forma consciente, siempre de acuerdo con su posición jerárquica, en la obra que a través del plano astral realiza el gran arcángel Varuna, a quien en lenguaje místico se le denomina el Señor de las Aguas, y también el impulsor de los deseos y sentimientos de los hombres. El Señor Varuna aparece así a la observación oculta como el cuerpo sensible del logos planetario. El cuerpo sensible
del logos planetario. Por tanto, ¿qué deberíamos entender? Pues que está haciendo la función de cuerpo astral de, por decirlo de alguna manera, del logos planetario. Continuamos. Al llegar el iniciado a la cúspide del proceso de redención de su triple cuerpo molecular, aquí sí que tiene que ver esta iniciación de redención, porque es la tercera. Pasa que la primera sería el nacimiento de la conciencia crística. De todas maneras, Vicente tiene una forma diferente, aparentemente, de explicar el proceso. En el fondo es el mismo, porque además habla de la transfiguración. Por tanto, esta es la tercera. Dice, al llegar el iniciado a la cúspide del proceso de redención de su triple cuerpo molecular, se produce dentro de sí el fenómeno místico de la transfiguración. La tríada espiritual simbolizada en Cristo, Moisés y Elías puede proyectarse directamente sobre los tres cuerpos de manifestación del iniciado, simbolizados en los tres discípulos dormidos al pie del monte Tabor, Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, como se le llamaba. Cristo, Moisés y Elías. Continuamos. Dice, en la cúspide del monte, Cristo, el alma humana, recibe la tercera iniciación. ¿Veis? Y a partir de este momento puede el iniciado ejercer control en los tres mundos, en los tres reinos y en los tres cuerpos, así como establecer una consciente relación con ciertas agrupaciones de entidades débicas moradoras del plano mental, una posibilidad que hasta aquí le había sido negada dada la excesiva peligrosidad del contacto definido con estos moradores ígneos del plano de la mente. Hay que tener en cuenta que cada una de las expansiones, tanto esa que nos pone en contacto con las huestes del señor Yama o señor Shiti, es decir, los elementales que todos conocemos, los devas, las sílfides, las ondinas, que me imagino que alguno de los que estamos aquí o de la gente que después pueda ver estos vídeos y escuchar estas clases, evidentemente habrá tenido alguna experiencia. A ver, en un principio se nos habla de que son entidades que están dispuestas a ayudar al ser humano, pero hay que recalcar que si el ser humano no tiene nobles intenciones, la ayuda de estas entidades es muy peligrosa. Y para ello me remito a la visión, al visionado de ciertas películas que hablan del tema, no desde la perspectiva profunda, esotérica, que hizo Vicente, sino una más al alcance de una mente media. Y hay ciertos peligros en tanto y en cuanto estas entidades están para ayudar, pero no están para satisfacer los caprichos personales. Eso es muy diferente. Y funcionan bien, la colaboración, en tanto y en cuanto quien las invoca mantenga su mente abocada a la luz. Si en algún momento la mente se aparta de la verdadera luz, realmente el espacio que ocupan esas entidades será ocupado por otras de evolución inferior. Por favor, hay un ruido por ahí. Y entonces esas entidades lo que van a hacer es lo contrario de lo que el discípulo, el invocador, pretende. Tengamos esto muy en cuenta porque si no, en lugar de hacer un milagro, vamos a levantar una tempestad tremenda. Acordaos de aquello del aprendiz de brujo, aquella película de dibujos animados de hace tantos años, que se invocaron ciertos elementales y tuvo que venir el maestro a calmar la tormenta, ¿no? Y con el tema de la mente ya sabéis que son muy muy peligrosos, son devas de fuego y según cómo se invoquen, podemos ni más ni menos ser víctimas de ese propio fuego que nosotros mismos hemos tenido la osadía de invocar. Dice, al llegar a este elevado punto de tensión creadora, le es posible al iniciado establecer un contacto consciente con los tres arcángeles de los planos inferiores del sistema, Yama, Varuna y Agni. Yama para el cuerpo, el plano físico, Varuna para el cuerpo, para lo que es el plano emocional, y Agni para el plano mental. Los constructores y directores de los planos físico, astral y mental del universo. Yama, Varuna y Agni. Dice, como consecuencia del poder alcanzado y del elevado contacto establecido, puede el iniciado contemplar a Dios cara a cara,
puede el iniciado contemplar a Dios cara a cara. ¿Y cómo lo contempla? A través del empleo del poder creador del Logos, que a él le es permitido utilizar porque es un servidor directo del Logos. Ese es el papel de los iniciados. Dice, tal como puede leerse en el libro de los iniciados. Este libro no está en el plano físico, ¿eh? Este libro está en los planos internos, procede de las primeras jerarquías que vinieron de Venus para la Tierra, y ahí está establecido, se puede leer solamente en la luz astral y para aquellos que realmente han sido preparados. Muchas de las canalizaciones que se reciben en la Tierra es de una mala copia que existe en los planos internos, planos astrales densos, de ese famoso libro. Pero no está escrito, no puede estar escrito porque es un arma de doble filo, ¿no? Realmente es muy peligroso en manos de profanos. Es decir, enfrentar al Señor del mundo, el iniciador uno del planeta, sin que sus vehículos se resientan y sin el peligro de que se desintegren por el extraordinario fulgor y dinamismo del aura del gran Señor planetario. Si esto lo miramos un poco de forma diferente, tal y como nos lo enseñan, cabría entender, tal y como sugiere Vicente entre bambalinas, que el tema de la expansión de conciencia no es tanto esa parte que nos hemos quedado con ella, de la ceremonia, que se reúne la logia, aparecen los maestros, todo muy bonito, que si se siente música celestial de los devas, que si hay unas cortinas de energías, de pránicas y maravillosas cortinas de oro, todo esto que se hemos leído seguramente la mayoría. Más bien yo apostaría por quitarle tanto glamour y decir abiertamente que tal vez este proceso es ni más ni menos que la consecuencia lógica de que en un momento determinado al discípulo, en presencia del iniciador, se le facilitó un mantra, una meditación específica, y en la medida en que este discípulo ha sido capaz conscientemente de llevar a cabo el trabajo que se le encomendó, poco a poco, va limpiando el camino que conduce precisamente a la casa del Padre, a postrarse a los pies del iniciador del Logos planetario, de Sanat Kumara. Pero dejemos de lado todo ese oropel, todo este glamour, esa escenografía tan propia de las presentaciones angélicas, y veámoslo un poco más frío. Mientras no seamos capaces de vivir en un vacío completo, alejado del mundo de los sentidos y de esa máquina calculadora, relacionadora que es la mente concreta, no podremos entender lo que encierra, por ejemplo, la ciencia de invocación. Utilizar un mantra, utilizarlo sabiamente, y el resultado es que esa hueste angélica viene por razones de servicio. Y cuando esto acontece, evidentemente, eres un iniciado. Continuamos. Dice, como podrá observarse, no puede haber obra mágica consciente del tipo que sea, sin que previamente haya logrado el mago purificar sus cuerpos de expresión y haber redimido en gran medida la esencia espiritual en ellos contenida. Esto es muy importante, por ejemplo, decirlo aquí, porque todos hemos oído hablar seguramente de los poderes de la iniciación, del proceso mágico de transmutación, transformación y transfiguración de estas materias. Pensemos que si hubiera un ápice de energía, de algo que todavía está ahí, que no acaba de salir a flote, que está medio oculto, lo que vamos a conseguir pasando por esa ceremonia o por ese momento de expansión es que en lugar de eliminar ese problema se incremente mucho más. Con lo cual, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues ni más ni menos que todo el proceso que habíamos emprendido con tanto anhelo llega un momento que queda ahí estancado, con consecuencias tremendas. Por eso, antes de recibir la expansión de conciencia, el maestro que te propone y los maestros que van a trabajar, sobre todo de padrinos, conocen muy bien al discípulo. La jerarquía lo conoce y se ha analizado perfectamente, vamos a ver, entre comillas, su carta astral, es decir, su horóscopo como alma y como mónada. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ellos se rigen por el tema de las influencias de estas constelaciones en la Tierra, cuando llegue el momento propicio, se establecerá esa ceremonia, es decir, esa proyección de energía para que el discípulo siga ni más ni menos sirviendo. Esto es como el que a uno se le da un dinero para que lo emplee de forma sabia e inteligente, ¿no?
una energía. La va usando, la va usando, la va usando. Llega un momento en que no hay más energía y el discípulo necesita continuar sirviendo. El discípulo ha demostrado que es digno merecedor de la iniciación. Seguramente la pidió, pero se olvidó. ¿Por qué? Porque primeramente era el servicio. Primero era limpiar los establos de Augíes. Como estamos en acuario, hay que remarcarlo. Pues bien, ¿qué va a suceder? Que se le va a dar la potestad de que él mismo vaya a buscar esa energía en el lugar que le van a indicar, que es precisamente su mundo superior, contacto con la mónada. Ahí lo va a tener todo. Cuando necesite más, tendrá más, siempre para el servicio, nunca para intereses personales, teniendo en cuenta que a partir de la tercera iniciación no hay ya por definición nada que te atraiga del mundo de la materia. Pero bueno, como la historia nos demuestra que han habido iniciados que han tropezado en los planos físicos, emocionales y mentales, pues hay que decir que debemos guardar un perfecto silencio sobre el tema. Pero, todo ello nos indica a que debemos continuar invocando. Porque cuando uno invoca la luz, no nos quepa la menor duda, como os decimos en casi todas las clases, lo primero que nos viene encima es todo aquello que debemos de limpiar. Pues bueno, esta es la consecuencia, no el castigo, no el atrevimiento, no. Es que yo quiero la luz, ¿no? Pues mira, aquí tengo un problema que hay que solucionarlo. Y a medida que yo lo vaya solucionando aquel y el otro problema, estaré en condiciones de llamarme precisamente un hijo de la luz. Continuamos. Ya quedan pocas para las preguntas. Dice, por lo tanto, al hablar de la fuerza mágica de los elementos, tenemos presente, dice Vicente, ante todo, aquella esencia ígnea en lo más oculto y profundo de cualquier átomo, cuya liberación o redención corresponde al ser humano, y también la fuerza mágica de la evolución que le impone al más insignificante elemento químico una función muy específica en la vida de la naturaleza, como es la de constituir la base estructural de toda posible forma, sea la de un sistema solar, de un esquema planetario o del cuerpo físico de un ser humano. Releemos. Dice, por lo tanto, al hablar de la fuerza mágica de los elementos, tenemos presente ante todo aquella esencia de fuego ígnea en lo más oculto y profundo de cualquier átomo, cuya liberación o redención corresponde al ser humano, y también la fuerza mágica de la evolución que le impone al más insignificante elemento químico una función muy específica en la vida de la naturaleza, como es la de constituir la base estructural de toda posible forma, ya sea la de un sistema solar, un esquema planetario o el cuerpo físico de un ser humano. Entonces deberemos recordar aquí que ha sido esta capacidad invocativa a nosotros, nuestra, como almas, de invocar a los elementales de los tres reinos para la construcción, según el patrón de los átomos simiente, de los tres vehículos que componen nuestra forma de expresión. Lo entendemos mejor a mí, seguro, ¿no? Bien, luego en las preguntas lo podemos aclarar. Vamos a continuar. Dice, profundizamos más todavía en la vida de los elementos, a los que en ciertos tratados ocultos se les define como dioses de la naturaleza y artífices de la magia. Podríamos repetir lo dicho en otros pasajes de este libro. El átomo es una entidad completa que, al igual que el hombre, se expresa por medio de aquellos tres cuerpos menores que la ciencia define como protón, neutrón y electrón. Protón, neutrón y electrón, cada cual con su tipo particular de conciencia. Vamos a continuar luego dentro, vamos a releer. Profundizando más todavía en la vida de los elementos, a los cuales en ciertos tratados se les define como dioses de la naturaleza y artífices de la magia, podríamos repetir lo que he dicho en otros pasajes de este libro. El átomo es una entidad completa que, al igual que el hombre, se expresa por medio de tres cuerpos, que la ciencia define como protón, neutrón y electrón.
Sabéis que el electrón es negativo. Yo recuerdo de la época de la formación profesional, hace ya bastantes años, que uno de los profesores explicó en la pizarra por qué el electrón es negativo. Hay un libro, creo que era de Asimov, que era está titulado El electrón, y cuando se empezaron las pruebas en el siglo XIX, arriba en la tabla se ponía más y abajo se ponía menos. Y mira por dónde el electrón iba hacia abajo, de ahí que quedó negativo. Pasó tiempo para que se descubriera otra partícula, en este caso el protón, que va hacia arriba, y por conclusión lógica tenía que aparecer una tercera, y acabó, es la que va por el medio, que es el neutrón. Y esto tiene que ver con las partículas creadoras de la naturaleza, el aspecto físico, el aspecto búdico, el aspecto de voluntad. Aquí tendríamos el protón, tendríamos el aspecto de primero, tendríamos un segundo, un punto medio búdico, y tendríamos el aspecto manásico o mente concreta, o mente, materia en este caso. Es interesante, sobre todo, las inmensas analogías que Vicente realizó de estos temas con temas científicos y con temas de la sabiduría antigua. Creo que ha sido el más osado en estos temas, creo. Continúo. Dice, y si la analogía con el hombre es correcta, podríamos intuir también que incluso en niveles atómicos, a los que no puede acceder todavía elemento alguno de investigación científica, deberá existir asimismo lo que podríamos definir como la tríada espiritual del átomo, así como una mónada, aunque sea en el interior de alguna desconocida e incluyente alma grupal, que le ha conferido a través de ésta una vida inteligente, una conciencia y una forma. Si la analogía con el hombre es correcta, podríamos intuir también que incluso en niveles atómicos, a los que no puede acceder todavía elemento alguno de investigación científica, deberá existir asimismo lo que podríamos definir como la tríada espiritual del átomo, así como una mónada, aunque sea en el interior de alguna desconocida e incluyente alma grupal, que le ha conferido a través de ésta una vida inteligente y una conciencia y una forma. Si afinamos un poquito, nos daremos cuenta que tiene mucho que ver con aquello que aprendimos en las primeras lecciones. Dios es como, ¿qué decíamos? Multimolecular, multigeométrico y multidimensional, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Que tiene muchísimo que ver con aquello otro que dice, me parece que es en otro libro suyo, que hablaba que Dios era omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿no? Pues es una forma muy similar de decir algo todavía para la mente humana completamente desconocido. Bien, estamos en el capítulo 4 y ahora viene la primera diapositiva de preguntas. Así que, adelante. ¿Preguntas, familia? Reflexiones, aportaciones, conclusiones, lo que queráis, ¿eh? Sobre el tema que hemos tratado. Una cosa. Dime, Celia. O sea, el ser conscientes y realmente creer en la existencia del mundo védico es posiblemente la herramienta que tenemos más importante para vivir el aquí y el ahora, ¿no? O sea, porque nos obliga a estar atentos, ¿no? Para poder percibir Sí, lo es que nos curioso. rodea, ¿no? Sí, es curioso porque no en la Edad Media se trabajó el tema. En la antigüedad, bueno, sabéis que el tema, por ejemplo, de la Atlántida, la gran crisis que hubo entre los señores de la faz oscura y de la faz iluminada, era precisamente con la relación con el reino angélico, con el reino con los elementales. De hecho, la gran crisis vino, el gran hundimiento, vino provocado por estos tejemanejes, utilizar la magia con un fin impuro, es decir, atacar y aprovecharse de los demás. De hecho, ellos tenían un uso de la magia que hoy por hoy desconocemos. Ellos se desplazaban en una especie de tablas que las vimanas, que imantaban con su propia energía pránica, y podían sustraerse a la influencia de la voluntad y desplazarse. De ahí viene la idea de los objetos volantes no identificados, ¿no? Las vimanas famosas. Y la verdad es que hicieron un trabajo impecable, pero claro, la parte oscura pudo más. De todas formas, hay que insistir en una cosa. El mensaje de Vicente es curioso porque habla del reino angélico y no es el primero que toca el reino angélico, pero no con la profundidad que él lo hizo y no con la asepsia intelectual que lo realizó. Sí que es verdad que es un lenguaje muy florido,
pero no es un lenguaje seco ni mucho menos, muy, muy hermoso. Pero hay que tener en cuenta que dentro de la enseñanza esotérica, sí que es verdad que en Fuego Cósmico aparecen como unas 400 y pico de páginas, y me investigó un compañero 440, sobre el tema del reino angélico. Pero la expresión que hace el tibetano, o la jerarquía en este caso, que era el mensaje del tibetano de la propia jerarquía, sobre el reino angélico, no es que esté en contradicción con el de Vicente, es que el de Vicente es más llevadero dentro de lo abstracto que es, porque te obliga a estar muy atento y sobre todo a relacionarlo. Parece como algo que dentro de la lógica de la mente racional no tiene sentido. ¿Cómo es posible que hablemos de la mente, el uso de la meditación, y al mismo tiempo se nos presente una opción de servicio que es contactar con estas entidades? Es como si se nos dijera, hay otro camino que es el de pedir y se te dará. Vale, de acuerdo, pero no es así. Es invocar. Y cuando uno invoca y por su propio grado de vibración entra en contacto con estas entidades, yo por mi propia experiencia, te van diciendo dónde está la siguiente oportunidad. Y es curioso lo sencillo que funciona esto. ¿Cómo funciona? Uno se tiene que olvidar de quién es, y los ángeles, los devas, vamos a hablar de estos temas así, la palabra oriental, te ayudan en todo. Yo puedo asegurar que me han ayudado y me siguen ayudando en todo. Ahora, eso sí, para comunicar con ellos hay que estar en un vacío interno que no siempre se puede conseguir. Por eso es necesario que de vez en cuando tengamos unos minutos, una hora o cada ciertos días de recogimiento, aparte de nuestras meditaciones diarias que han de ser dinámicas, porque estamos en un mundo superactivo. Occidente es muy activo y muy mental, y debemos tener esa particularidad nosotros. No podemos trabajar la meditación oriental, que probablemente nos anule, nos deje en un vacío y poco práctico para la actividad del mundo occidental. Pero sí que hemos de buscar ese silencio en contacto con la naturaleza a ser posible, y ser muy sensibles a la aparición de estas entidades, porque están ahí, están ahí. Y con el tiempo nos daremos cuenta el efecto que producen en nosotros. ¿Más preguntas? Albert. Sí, Jesús. Digas. Quiero volver a una diapositiva anterior cuando decía que la tríada espiritual Sí, simbolizada en Cristo, Moisés y Elías, sí, que se puede proyectar directamente sobre los tres cuerpos de manifestación del iniciado, simbolizados en los tres discípulos dormidos al pie del monte Tabor, Pedro, Juan y Santiago. Ahí me podrías explicar un poco más esa simbología, porque no termino de verla. Mira, hay una relación directa entre los tres vehículos de la tríada espiritual, de la mónada, el vehículo, sí. Más que vehículo hay que hablar de átomos. Átomo átmico permanente, que es el propósito, la voluntad al bien. Bueno, para sintetizar, vamos a empezar por el principio. El logos inicia su aventura de descenso a la materia. La mónada es una con el Padre. La mónada en el segundo plano del sistema, subplano, mejor dicho, sabéis que es el primer plano es el ádico o el divino, y el segundo es el plano monádico o anupadaka, que significa que no tiene forma. ¿Qué pasa? Que lo que te explica la doctrina secreta, lo que te explica el tibetano, es que la mónada desciende a la materia, el logo se encarna, tiene un cuerpo, y como mónadas iniciamos el proceso de acercamiento a la materia, ¿vale? ¿Qué sucede? Que desde la perspectiva del plano anupadaka es imposible, porque allí no hay forma. ¿Qué hay que hacer? Pues un aspecto suyo se proyecta. ¿Se proyecta dónde se proyecta? Se proyecta un plano que es el plano átmico. Ahí está ese propósito sustanciado. Pero ese propósito, estando allí no puede experimentar la energía, lo que es el mundo más denso, la materia más densa. ¿Qué hace? Se proyecta directamente a lo que es el plano físico o plano manásico. ¿Pero qué sucede? Con esta proyección de la mónada en el plano manásico, que es la parte más densa de la mónada, no se adquiere conciencia. Lo que hay que desarrollar es un punto neutro en el medio, que es el aspecto búdico. Habéis visto este triángulo, que es como un banderín de enganche, que aparece, por ejemplo, en todas las explicaciones, por ejemplo, del Theosophies del siglo XIX y también en Fuego Cósmico, que explica cómo es el proceso. Claro, eso tiene una relación, estos tres puntos,
en lo que sería el punto átmico, que es la voluntad, y el punto manásico, que sería el aspecto más inferior, pues el manas tiene una relación con ese punto neutro que sería el búdico, ¿no? El punto búdico permanente, que es hacia el cual tendemos como raza humana. Nosotros, la primera meta es alcanzar de plenitud el punto manásico. Por eso hemos de ser mentales, hemos de trabajar la mente abstracta, porque la mente abstracta corresponde a ese punto de la mónada. Nosotros no somos almas, somos mónadas. Lo que pasa que, claro, bastantes problemas tenemos ya en la enseñanza, tanta confusión hay, que si añadiéramos eso, pues sería todavía más complejo, ¿no? ¿Y por qué tiene traslación con la personalidad? Porque la personalidad es un reflejo de esa otra forma, entre comillas, no es mal dicho decir personalidad. Hay grupos que le llaman a la tríada espiritual la personalidad espiritual, pero la personalidad significa máscara. Y no es correcto el término, pero sin embargo hay una relación directa entre esos tres vehículos superiores y los tres inferiores. Habéis contemplado el símbolo de la sociedad teosófica, el símbolo tantra, o también llamado estrella de David, ¿no? Pues este símbolo indica una cosa maravillosa. La relación perfecta entre lo que es el arquetipo superior, que tiende hacia la síntesis, hacia lo que es la mónada, y el inferior, que tiende hacia la personalidad, que en el cuerpo humano sería los tres chakras inferiores, que van hacia abajo, que conocemos todos perfectamente, y los tres superiores, que nos van a poner en contacto con la mónada. Y evidentemente, lo que pasa es que aquí hay unas definiciones de los profetas, porque había unas revelaciones, habrá que conocer un poco el Antiguo Testamento, esos nombres, y luego viene también los tres cuerpos de la personalidad del Cristo, del iniciado, que se quedaron al pie de la cruz. Pero es que hay que decir una cosa, la iniciación no la pasan los vehículos, la pasa la conciencia que está dentro de los vehículos. Claro. Por eso se durmieron, no era para ellos. A ver, uno, cuando pasa la prueba, sí que es verdad que irradia tanto sobre ellos que empieza un proceso de transmutación, de transformación y de transfiguración. Y de hecho, la cuarta iniciación viene a consecuencia de haber pasado la tercera. Por lo tanto, la personalidad ya estaba transfigurada, ya estaba cambiada, estaba toda nueva. Lo que sucede es que ya no tenía razón de ser, recibe el alma. Y claro, ahí se asocia a la cruz, al sufrimiento, a la muerte, claro, porque es una prueba grandísima y sobre todo a la renunciación, porque uno renuncia a ser humano, que eso es bastante complejo de entender. Renunciar a ser humano y formar parte del quinto reino. No sé si te lo he explicado todo. No sí, sí, me has aclarado bastante. Vale. Toda esa Él utiliza mucho la analogía. Sí. A mí me llamó mucho la atención. En este libro y en otros, en el Tratado de los Ángeles, el tema del protón, del neutrón y del electrón. Me llamó muchísimo la atención. Digo, caramba, esto es una tríada espiritual, claro que lo es. Es que somos nosotros. Claro, hay que tener que el propio logo solar se proyecta, pero si la piedrecita que está ahí o el granito de arena que está en la playa no tiene esas cualidades internamente, no es hija de Dios. Decimos, ¿y las piedras son hijas de Dios? Pues son hijas de Dios las piedras, claro que sí, como nosotros. Todo el planeta. Es una forma muy inteligente, no para todo el mundo, lo digo abiertamente porque, a ver, no es un lenguaje para todo el mundo, pero sí es verdad que lo presentó de tal manera que te atrae, por lo menos a mí me ha atraído, y conozco gente que también le ha atraído y le ha cambiado la vida. Elena, ¿más preguntas, familia? Sí, mira, yo he hablado de los poderes, ¿no?, que se dan al iniciado y todo eso. O sea, que es a través de estos poderes que se conceden pues a quien se lo ha ganado, claro, lógicamente. Es por donde la voluntad divina se acerca al plano físico. ¿Es eso? Claro. Es que la magia, cuando se dice, a mí la gente habla de la magia, pero yo voy a decir una cosa. Yo vengo de una época, como vosotros, que existía eso del telegrama, que yo la verdad, cuando vi aquella maquinita funcionando una vez en correos, yo pensé, madre, cosa más absurda. Una tira de papel que salía allí, todo en plan telegrama, es decir, mínimo. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, tiene que presentarse en tal sitio, no sé qué, su padre ha muerto. Qué cosa más absurda, ¿no? Decimos, pero claro, era una única manera de transmitir un mensaje.
Ojo, que ese método tan simplificado y tan burdo, es el que tenemos nosotros como almas de comunicarnos con el reflejo. La mente abstracta se comunica con la inferior, con la personalidad, a través de ese método de telegrama. Y eso ya pasó a la historia, ya no hay telegramas en el mundo. Eso ya pasó, que yo sepa, ya no existe. Es como aquello de pedir conferencia, eso ya no existe. Tenemos el teléfono móvil. La gente dice, no, esto está hecho así, pero os voy a decir una cosa. A mí que me gusta mirar por ahí por internet, si habéis visto las imágenes de los primeros ordenadores que hay, recuerdo hace unos días leyendo un artículo en la Wikipedia, uno que compró el servicio de censos de Estados Unidos pesaba 7.500 kilos. Y aquello consiguieron que el censo, vamos, lo arreglara en nada. Aquello empezó la máquina, pim, pom, hacía, no sé, 100.000 operaciones por segundo, imaginaos lo que hacía. Oye, que solucionaron el problema. Y esos ordenadores, los primeros los tuvieron en los años 40 grandes corporaciones americanas que empezaron poco a poco a informatizarse. Lo que hay hoy en un teléfono móvil, a nivel de cálculo y eso, es más potente que las naves que fueron a la Luna. Imaginaos cómo esa conciencia divina está dentro de los átomos de la materia más densa, si no, no puede funcionar. Nosotros llegará el día que el científico, ya que estamos en Acuario, el quinto rayo, vía mente se comunicará con las células, con las moléculas, con el cáncer, con la entidad llamada cáncer, esas células que han salido del programa informático y van a su aire, van de otra manera, se podrá comunicar y las operaciones se harán de la mente del cirujano, trabajará a esos niveles, no como lo conocemos ahora, será de otra manera. El hecho que utilicemos el láser y, por ejemplo, apliquemos la quimioterapia con precisiones de menos de 1 milímetro ya prácticamente, indica que nos estamos acercando a un punto, aunque que los científicos se comunicarán directamente incluso con las partículas. ¿Sabéis eso que se ha publicado sobre el tema de la física cuántica? Que cuando una partícula se siente observada cambia. Pero esto es lo que nos dice la ciencia del Raja Yoga, ¿eh? Cuando meditamos sobre un objeto, ¿qué pasa? Nos identificamos con él, ¿verdad? Sí. Y prácticamente, ¿qué quiere decir identificarse con él? Que formamos parte de un todo. Por eso, desde la primitiva humanidad se empezó a mirar el sol. ¿Por qué? Porque antes de desarrollar el intelecto, el sol es un referente claro. Y cuando uno entiende que ese sol es uno mismo, que debe irradiar en su medio, ahí se produce una simbiosis muy grande. Ese antakarana queda activado y allá donde vaya va a irradiar, en la medida de su posibilidad, pero no como la gente cree que lo solucione todo, eso es absurdo, sino la solución para el problema que haya planteado. Además, si habéis conocido un poco la historia, y la gente habla mucho de los santos de la Iglesia Católica o de los grandes iniciados del pasado, hay que decir una cosa, todos ellos fueron hijos de su tiempo. ¿Qué significa eso? Pues significa que seguramente nosotros con ellos no podríamos contemporizar. ¿Por qué? Porque sí que tenían un propósito muy claro, pero la forma que tenemos nosotros de actuar no es la que ellos tenían, ni de vestir ni de alimentarnos. No nos pensemos que porque tenían una iniciación lo veían todo, no. Te la dieron la iniciación en aquel momento. La vida físicamente ha cambiado, sigue siendo un iniciado. Pero cuidado, el aspecto denso ha cambiado. Y ellos tienen esa visión interna, no dirá nada, pero nosotros sí que nos llevaríamos un auténtico chasco de intentar trabajar con un iniciado de hace siglos con la mentalidad que tenía. Eso a veces lo olvidamos. Claro, es que todos los planos existen y claro, y van cambiando los de abajo. Claro. O hacernos creer que ciertas figuras míticas de la enseñanza esotérica y de las religiones del mundo eran seres maravillosos. Bueno, yo digo una cosa. La voluntad se necesita para todo en el camino espiritual. La voluntad de acero, ¿eh? De acero. Y cuando digo esto creo que ya he dicho bastante, ¿no? Sí, ya he dicho bastante. Pues, ¿alguna pregunta más antes de continuar, familia? Gloria, ¿quieres preguntar algo? ¿Milagros? ¿No? Venga, continuamos. Dice, como decía no hace mucho uno de nuestros gloriosos adeptos, la realidad supera toda la ficción por maravillosa que ésta sea. La realidad supera toda ficción por maravillosa que ésta sea.
Nosotros decimos que cuando hemos visto una catástrofe en el cine o en un documental, así un algo ficticio, decimos, la experiencia nos dice, no, no, es que vendrá algo más que no lo habíamos pensado y ya acontece. Y la verdad es que sí. Esto que está pasando en el mundo se había dicho de muchas maneras, pero no de la manera que está ocurriendo. Es curioso esto, ¿eh? Dice, no es descabellada, pues, la idea que acabamos de formular, pues nos hemos ajustado en todo momento al acrisolado principio de analogía, que ha de presidir en todo momento a la verdadera investigación esotérica. Chapó. No es descabellada la idea que acabamos de formular, pues nos hemos ajustado en todo momento al acrisolado principio de analogía, que ha de presidir en todo momento a la verdadera investigación esotérica. La realidad máxima, supera la ficción. ¿Dónde está esa realidad? En la mente divina, en el mundo arquetípico. Nosotros no la conocemos. Se nos permite, el día que seamos iniciados, o a los maestros, por ejemplo, según las circunstancias y los planes de eras, se les permite a los maestros, aquellos que se esfuerzan, ver una parte del plan. Pues no lo pueden ver todo porque no tienen el nivel de conciencia del logos. Ojos que el logos lo lleva a cabo contando con la ayuda de las energías de las constelaciones de Sirio, que son sus padres espirituales, Osa Menor, las Pléyades y la Osa Mayor, y por descontado esa entidad que conocemos como logos cósmico que se manifiesta a través de esas grandes constelaciones. Perdón. La realidad supera toda ficción por maravillosa que ésta sea. Dicho de otra manera, hay más en el mundo arquetípico de lo que podemos creer que hemos visto en el mundo físico, denso. Hay pero muchísimas más maravillas en el plano interno, lo que está por venir, que no lo que hemos visto hasta ahora en el plano físico. Y mira que en el plano físico podemos ver cosas gracias a la televisión, al cine, documentales, etcétera, que son francamente para quitarse el sombrero. Pues eso no es nada para lo que hay detrás. Nada, nada. Los musulmanes ya sabéis que tienen un paraíso que es como muy astral, ¿no? Jardines, ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una forma de hacerles ver a esta raza atlante que había algo más que la simple apariencia, pero tenían que presentarlo de esta manera para que realmente se pudieran encaminar a la casa del Padre. Y Mahoma hizo su trabajo y lo hizo muy bien, la verdad es que sí. ¿Continuamos? Dice, además, no adolece de rigor científico, pues, aunque la ciencia actual no ha desarrollado aún métodos de investigación más completos y profundos, la percepción espiritual, que va siempre mucho más lejos en sus investigaciones, irá demostrando científicamente la existencia de vida inteligente en el interior de la forma geométrica de cualquier tipo de átomo. Son ángeles, de hecho las partículas son ángeles. Esto, claro, dicho así queda muy bonito, pero el día que establezcamos contacto, la cosa cambiará radicalmente. Entonces, sí que verdaderamente eso que hemos visto en las películas del famoso mantra, no sé qué, ábrete sésamo, esto por aquí, una palabra mágica y automáticamente se materializa algo, ¿verdad que sí? El famoso Aladino y tantas historias. Eso acontecerá el día que nuestra conciencia sea tan pura que podamos realmente establecer un contacto directo con estas entidades. Y estas entidades, por la reverencia a la luz que proyectamos, van a cumplir nuestro decreto. Mientras tanto, esto no va a ser posible. Nosotros ya podemos invocar en ciertos aspectos que lo que estamos haciendo muchas veces es echarnos piedra encima, directamente, tierra encima. ¿Por qué? Bueno, porque la conciencia está donde está y además estamos aprendiendo, no lo olvidemos. Y cuando uno está aprendiendo, uno sabe que no tiene la verdad de su parte. Tiene la duda. Y la duda, cuando uno investiga, resulta que es la mejor aliada, la mayor certeza que tenemos en nuestro alcance. Y en el sendero la duda nos debe de acompañar. Ahora, una duda razonable, no caigamos en astralismos. Una duda razonable. ¿Qué quiere decir una duda razonable? ¿Qué querría decir?
pues no creamos nada de lo que hemos oído y basémonos exclusivamente en nuestra propia investigación, en el resultado de nuestra investigación, porque si nos hemos equivocado en el resultado, lo que va a prevalecer es la capacidad de investigación que tenemos. Un discípulo ha de utilizar el quinto rayo, la mente, la investigación, y no quedarse en la primera mata, no, avanzar más y más y más y más y más. A mí de pequeño me llamaba, vengo del campo, y a mí me llamaba muchísimo la atención la hierba. Y no acababa de entender por qué crecía la hierba. Y pasaron años hasta que en una clase de ciencias, pues un profesor lo explicó de tal manera, en aquel momento se me abrieron los ojos. Mira, ahora lo entiendo. Y por ejemplo, no entendía muy bien el agua, cómo corría, de dónde venía, ni nada de esto, porque yo no la veía, yo veía la lluvia cuando llovía. Pero que creciera debajo de unas piedras, de un manantial y ver aquello y decir, ¿esto qué es? Pues mira por dónde eso me sirvió años después para darme cuenta que cada vez que me miraba a aquellos sitios que me llamaban muchísimo la atención, resulta que estaba en contacto con una entidad angélica que yo en aquel momento no tenía palabras para describir. Pero bueno, esto es asunto mío. Pero digo que quiero transmitir con esta reflexión es que estemos muy atentos, porque en cualquier circunstancia de la vida está la revelación del contacto precisamente con el reino angélico. Por lo tanto, investiguemos, no nos quedemos con las opiniones de los demás. Yo tengo un gran respeto por el trabajo de los demás, incluso por la obra de Vicente, pero tengo que decir, o del tibetano, que hasta que yo no lo vea medianamente claro, mi conciencia diga por aquí, yo prefiero no mover un dedo. Prefiero seguir investigando. ¿Qué quiere decir investigando? Haciéndome preguntas, ponderando las cosas y esperando que un día se produzca la revelación. Y se produce, en mi caso, cuando estoy haciendo clases como estas. Para mi propia cosecha no viene la revelación, viene para los demás. Y esto le pasa a cualquier persona que esté en el camino. Parece que lo entendemos, ¿no? Incluso le pasa a un catedrático dando una clase, cuando está dando la clase para los alumnos le vienen ideas que cuando la preparaba no tenía. Y eso es lo bueno, se comparte. Continuamos. Seguimos en el capítulo 4, ya quedan pocas diapositivas de este capítulo. Dice el microscopio electrónico, que permite comprobar físicamente partículas infinitesimales dentro de la estructura atómica, queda detenido, sin embargo, ante la infranqueable barrera de los elementos químicos subetéricos y etéricos, cuya claridad y transparencia solo pueden ser percibidas por la visión experimentada del mago, desarrollada tras un riguroso entrenamiento espiritual. El microscopio electrónico, que permite comprobar físicamente partículas infinitesimales dentro de la estructura atómica, queda detenido, sin embargo, ante la infranqueable barrera de los elementos químicos subetéricos y etéricos, cuya claridad y transparencia solo pueden ser percibidas por la visión experimentada del mago, desarrollada tras un riguroso entrenamiento espiritual. Riguroso entrenamiento espiritual, visión del mago. O sea, queremos ver como en un espejito mágico todo lo que nos acontece alrededor, el mundo de la materia, de los elementales, el mundo de las aguas, del aire. Pues bueno, estamos dispuestos a someternos a la dureza de la prueba, de la purificación, porque si no es así, no podremos conseguir ese resultado. Siempre en vistas al servicio, a ayudar a la humanidad, a limpiar los éteres. Continuamos. Dice, no podemos separar en ningún caso el poder psíquico humano de la producción de magia, pues ningún verdadero mago carece de estas facultades ocultas de percepción y de control en los mundos invisibles donde se gesta la magia organizada del planeta. Por la clarividencia percibe al grupo de devas con los que ha decidido trabajar. Por la clariaudiencia conoce las vibraciones débicas y se familiariza con su peculiar lenguaje. Y por sus potentes impulsos telepáticos puede controlar e inducir en ciertas direcciones a las corrientes de vida débica. Aquí hay una anotación, el tema del lenguaje, dice, veas el libro del mismo autor, La estructuración débica de las formas, segundo volumen del tratado, un tratado esotérico sobre los ángeles.
Vamos a repetir. Dice, no podemos separar en ningún caso el poder psíquico humano de la producción de magia, pues ningún mago carece de las facultades ocultas de percepción y control en los mundos invisibles, donde se gesta la magia organizada del planeta. Por la clarividencia percibe al grupo de devas, con los que ha decidido trabajar. Por la clariaudiencia conoce las vibraciones débicas y se familiariza con su peculiar lenguaje, y por sus potentes impulsos telepáticos puede controlar e inducir en ciertas direcciones a las corrientes de la vida débica. Es decir, con la mente, el mago acaba invocando y acaba dirigiendo el trabajo de los elementales, de los devas. Parece bonito, ¿verdad? Parece mágico. Pues es un trabajo muy, muy racional. Esfuerzo, esfuerzo, discernimiento, discernimiento y poco a poco expansión de conciencia. Continuamos. Capítulo 4 todavía. Dice así, a un mago experimentado le es posible producir lo que podríamos denominar efectos ambientales, mediante el concurso de las invisibles criaturas débicas de los mundos ocultos. Por tal motivo, y teniendo en cuenta su función integradora de la sustancia material en cualquiera de sus estados, a esta capacidad de respuesta de las increíbles huestes etéricas que constituyen las tres esferas de experiencia y expresión atómica a la voluntad del mago, las definimos ocultamente como fuerza mágica de los elementos. Fuerza mágica de los elementos. Fuerza mágica de los elementos. Así, a un mago experimentado le es posible producir lo que podríamos denominar efectos ambientales, mediante el concurso de las invisibles criaturas débicas de los mundos ocultos. Por tal motivo, y teniendo en cuenta su función integradora de la sustancia material en cualquiera de sus estados, a esta capacidad de respuesta de las increíbles huestes etéricas que constituyen las tres esferas de experiencia y expresión atómica, a la voluntad del mago lo definimos ocultamente fuerza mágica de los elementos. Fuerza mágica de los elementos. Continuamos. Dice ya que sin ella sería imposible disponer de vehículos apropiados para albergar y proyectar nuestros estados de conciencia, con lo cual quedaría absolutamente detenido el ciclo de nuestra evolución humana y por analogía el de todo ser viviente en la vida de la naturaleza. Por analogía el de todo ser viviente en la vida de la naturaleza. Sin ella, sin esa capacidad de trabajar que tiene el mago, sería imposible disponer de vehículos apropiados para albergar y proyectar nuestros estados de conciencia. A ver, si nuestros vehículos no cambian y lo hacen de manera radical y realmente las partículas, los devas, los ángeles constructores que integran nuestros vehículos no están en esa onda vibratoria, no podemos interactuar en el mundo de la magia y menos, como dice la anterior diapositiva, convertirnos en ¿qué? Fuerza mágica de los elementos, porque va a ser el concurso de nuestros ángeles, los que tenemos en los vehículos físico, etérico, emocional y mental concreto, los que puedan posibilitar este trabajo de conexión con esa hueste angélica definida. Fijaos qué maravilla, ¿no? Tenemos un trabajo por delante maravilloso, ¿verdad que sí? Vamos a ver, llegamos al capítulo 5, los proyectores de la magia organizada. Los proyectores de la magia organizada. Dice así, la utilización correcta de la magia organizada en nuestro mundo deberá basarse lógicamente sobre el estudio de los medios o métodos a través de los cuales se realiza o se complementa la obra mágica. La utilización correcta de la magia organizada en nuestro mundo deberá basarse lógicamente sobre el estudio de los medios o métodos a través de los cuales se realiza o se complementa la obra mágica.
¿Qué nos está pidiendo? Que seamos prácticos, ¿no? Que seamos eficaces, que utilicemos correctamente la mente. La mente nos va a ayudar a separar la paja del grano. Y debemos tener un carácter volitivo muy grande, una voluntad de acero y un intelecto poderoso, y al mismo tiempo tener la inocencia de un niño y la capacidad de asombrarnos de un niño y la capacidad de soñar de un niño. Complejo, ¿verdad? Y al mismo tiempo aparentemente contradictorio. Pues bien, todo esto que se pide es ni más ni menos que inofensividad, olvido de uno mismo y correcta palabra. ¿Imposible? No, otros lo consiguieron. Nos debemos de forzar nosotros y a ver qué sacamos. Y si no hay resultado, no nos preocupemos, lo que va a contar es el esfuerzo que hemos realizado. No vale la intención sin esfuerzo, la intención tiene que ir acompañada de trabajo, trabajo y trabajo. Y si hemos errado en la dirección unos grados, la derrota hay que decir que será mínima. No será de 180 grados, siempre y cuando trabajemos. ¿Continuamos? Dice, si examinamos el proceso mediante el cual es efectuado cualquier tipo de creación consciente, veremos que el mago utiliza sus tres vehículos de expresión, mental, astral y físico, como proyectores de sus intenciones, sus ideas y sus actividades mágicas. Lo que hemos hablado antes, sus vehículos son las antenas que proyectan en el reino angélico ese proyecto que debe de ser materializado, construido. Si los vehículos no están a la par, no se puede realizar absolutamente nada. ¿Cómo podemos invocar nosotros? ¿Qué vamos a evocar? Nada. Evocamos siempre lo que tenemos dentro. Y si dentro no hay pureza, por mucho que uno que invoque la luz, lo que está dando, sacando ¿qué? Pues la oscuridad que tiene, su tibieza, sus dificultades, sus frustraciones. No es tan complicado de entender, ¿verdad? Dice, si examinamos el proceso por el cual es efectuado cualquier tipo de creación consciente, veremos que el mago utiliza sus tres vehículos de expresión, mental, astral y físico, como proyectores de su intención, sus ideas y su actividad mágica. ¿Qué es un proyector a fin de cuentas? Hay una luz que se da la conciencia precisamente del mago, el alma, y hay, por ejemplo, en el sistema de televisión en color hay 3 puntos, ¿no? Rojo, verde y azul, ¿verdad que sí? Que lo sabéis esto, ¿no? Y a partir de ahí salen todos los colores. Pues bueno, hay una bombilla, un foco de luz, que proyecta sobre estos 3 filtros, los 3 vehículos, y a partir de ahí se crea una realidad. Pues bien, estos 3 vehículos van a hacer que aquello que internamente hay, y según la calidad de esos vehículos, a mayor calidad, mejor refinamiento final, se va a materializar la idea o no se va a materializar. ¿Por qué algunas ideas de la humanidad se materializaron muy pronto y perduran y otras se perdieron en el tiempo? Tal vez por esto, porque los vehículos de aquellos que la proyectaron no estaban del todo preparados. Mirad, hay un caso muy grande, bueno, hay 2 casos muy importantes en la Tierra que corresponde a uno a Alejandro Magno y otro al emperador Asoka. Sabéis que el emperador Asoka difundió el budismo en la India con la espada, ¿no? Si habéis estado en la India, el famoso esfinge esta que hay, la columna de Asoka, parece que son 4 cabezas de león o 3, no me acuerdo ahora mismo. A verlo, no me acuerdo la imagen. Pues bien, tal y como entró el budismo en la India, desapareció. Y Alejandro Magno, todo lo que construyó, ¿qué pasó con todo esto? Esta huida hacia adelante, hacia Oriente, hacia la India, ¿en qué quedó todo eso? En nada. Murió muy joven y aquello no se pudo mantener. ¿Qué falló ahí? Entendamos entonces por esta analogía sus vehículos. Y los vehículos ya hemos dicho que tienen mucho que ver, ni más ni menos, con el alma, el nivel de la conciencia. ¿Lo vemos? ¿Cómo funciona la obra mágica? Pues son personajes mitológicos que han hecho correr ríos de tinta, ¿no? Tal vez Asoka en Occidente no tanto, ¿no? ¿Lo vemos? O la idea de Julio César, que esa idea sí que se materializó. El Imperio Romano, y nosotros en Europa somos herederos del Imperio Romano, ¿eh? Carreteras, viaductos, acueductos, etcétera, etcétera. Esto y fortalezas. ¿Continuamos? Dice, podemos asegurar, pues, desde este ángulo de vista, que los 3 vehículos, o dicho en términos mágicos, los 3 devas constructores de tales vehículos,
son los ejes de proyección de la magia organizada, ya que, a través de sus peculiares radiaciones magnéticas, es atraída al campo invocativo del mago la increíble cantidad de devas mentales, astrales o etéricos que sean precisos para iniciar, desarrollar y culminar cualquier operación mágica. Podemos asegurar, desde este ángulo de vista, que los tres vehículos, los tres devas constructores, son los ejes de la proyección mágica organizada. A través de sus peculiares radiaciones magnéticas se atrae al campo invocativo del mago la increíble cantidad de devas, sustancia en el fondo, materia, que van de esos tres estados, mental, astral y etérica, que sean precisos para iniciar, desarrollar y culminar cualquier operación mágica. Dicho de otra manera, imaginaos que nos dan un mantra para materializar una manzana. Mira, pongamos que eso existe, vamos a decir que no, eso existe. Pues imaginaos que hacemos la invocación de la manzana. Visualizamos la manzana. Según el grado de nuestra concentración, de nuestra purificación, esa manzana aparecerá, se desvanecerá o podrá ser sustanciada totalmente. Es como si fuera una impresora láser. Se materializaría automáticamente, los devas lo harían porque nuestros vehículos, nosotros tenemos en mente, en conciencia, el contacto con esos elementales, con esos pitris, que a través de nuestros vehículos van a proyectar esa energía que queremos ver condensada. ¿Lo vemos un poquito? Si realmente perdura en el tiempo y la manzana puede ser saboreada por los demás, no por el que la ha creado porque no está permitido, entonces ese trabajo lo hemos hecho bien. Nos sugiere un montón de analogías con toda la historia de la humanidad y con nuestra propia historia personal. Cada uno tenemos nuestra historieta, la de esta encarnación y la del resto de encarnaciones pasadas que afortunadamente no recordamos. Afortunadamente. Bien, familia, llega la página de las preguntas. Venga, aportaciones, reflexiones, conclusiones, opiniones, lo que queráis. Venga, ánimo. Estamos en el capítulo 5. Aquí pone 4, pero es 5, ¿eh? Venga, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Seguro? ¿No hay preguntas? Gloria, Albert, Milagros, Elena. ¿No? No, a mí lo único que se me ocurre es que, bueno, que la vida con mayúsculas tiene una perfección total, ¿eh? Es una construcción. Tiene una complejidad que se escapa a nuestra comprensión. Se escapa a nuestra comprensión, ¿no? Y parece mentira que algo tan bien construido, aquí abajo, el lío que tenemos montado. Yo a veces me pregunté en un momento de mi vida, cuando empecé a interesarme por el tema de la electrónica, siempre me llamaron la atención los cachivaches, como a todos los acuarianos, y cachivaches electrónicos. Y en el mundo esotérico me hacía la pregunta, ¿Dios será un reloj analógico o digital? Es una pregunta que os formulo abiertamente. Mira, ¿Dios sería, este planteamiento del logo sería como un reloj analógico o como un reloj digital? Ojo, porque el resultado es el mismo, el efecto práctico es el mismo, pero no está construido igual un reloj analógico que un reloj digital. Me explico, ¿no? Venga, va. Os formulo la pregunta, va. Venga, responded todo si es posible, en orden. Albert, ¿quieres responder la pregunta? Pues, a ver. En cuanto a... Yo creo que es una cuestión del reloj de... Has dicho analógico, no de arena. Analógico es el clásico de mecanismos, sí, el clásico, de manillas, todo aquello, rubíes, las piececitas que había que sostenían los engranajes. Yo estaba pensando en de arena, ¿no? Sí. La arena es bueno, es una cosa muy primitiva para medir el tiempo, evidentemente. Sí. Pues no lo sé, la verdad. Yo diría que por la complejidad tiene que ser digital. Digital, muy bien, vale. Por la complejidad. Vale.
Vale. ¿Y los demás? Yo diría que también digital, como dice Albert, Digital, vale. por la Muy bien. precisión, ¿no? Muy bien, vale. Yo también, no sé si me oyes. Ahora bien, ahora te oigo muy bien. Ahora muy bien. Digital. Digital. Yo Vale. analógico. Analógico, vale. Elena, Pero es que el analógico también tenía precisión. Lo que pasa que era de otra manera. ¿cierto? bueno, ¿tú qué quieres También decir tenía. entonces, Elena? Yo creo que sería analógico, ¿eh? Pero, Analógico, el clásico, pero el de tendría manillas, vaya. tendría que pensar mucho más en esto. Bueno, ¿y quién Yo queda? Gloria. Gloria. creo que era analógico y acuático. Analógico y acuático, como una clepsidra. Vaya, mira qué bien. Vaya. Mira, mi opinión es analógico. ¿Sabes por qué os lo digo? Analógico. Porque una razón bien sencilla. Imaginaos, a ver, uno de los grandes hitos de la evolución humana es el motor de vapor. Lo sabéis esto, ¿no? Tecnológicamente hablando, a partir del motor de vapor, prácticamente teníamos aquellas ruedas que hemos visto en Lorqueda, sobre todo aquí en España todavía quedan, de los árabes, que venía el agua y hacía que la rueda subiera 20 metros arriba. O sea, esto hay algunas en España todavía de estas, ¿no? De los árabes. Esto lo trajeron de Babilonia, Oriente lo tenía, es un sistema muy, muy inteligente, ¿no? Pero bueno, eso daba lo que daba. Entonces, un reloj analógico lo que nos dice abiertamente es lo siguiente. Hay una rueda dentada, por eso la referencia a la máquina de vapor. Yo cuando vi una, y me dio los trenes, que a mí me gustan muchísimo los trenes, tiene su razón de ser, hay una presión. Pero es que la analógica es que no hay duda. ¿Me explico? No es como el digital que puede ser alterado desde fuera a través de incidir en el chip, un programa informático. En el analógico eso está ahí. Sí que hay un programa informático, claro, pero es lo que está construido. Hay tantas ruedas menores, tanto dentado, y siempre saldrá lo mismo. Pero ¿en qué nivel saldrá lo mismo siempre? ¿A nivel interno o a nivel externo? Porque hay una diferencia en la forma, eso lo entendemos todos bien. Pero lo que está dentro, al fondo de todo, que no vemos, que es lo que alimenta en el fondo, bueno, alimenta la forma, eso parece inmutable. Si es inmutable le podemos poner el título de analógico, ¿no? Esas grandes ruedas que van girando con una precisión que se nos escapa a la comprensión y que realmente hacen que se cumpla un propósito. Pero, como estamos en una etapa de conciencia que nos permite abstraernos bastante, sí que podremos decir que es digital. Si es el fondo es lo mismo. No es matemática pura, son números. Los relojes, sabéis estos que hay algunos en el mundo que tienen siglos y se atrasan un segundo o se adelantan cada cierto tiempo. Pero están hechos de tal manera que parece que un ángel hubiera inspirado al relojero hace siglos y hasta usted a pico, bueno, fundiendo piezas y venga, hacerlas encajar, darles el movimiento y adelante. ¿Qué creéis que hizo el Logos cuando inició la aventura de creación de este segundo sistema solar? Activó su reloj. Y lo que estamos viendo es su reloj. ¿Cómo lo podemos entender? Lo podemos entender, como he dicho, como un reloj analógico que realmente tiene una razón de ser muy importante, o algo digital. Algo digital nos habla de una mente sintética, ¿eh? Nos habla de síntesis, nos habla de Agni Yoga. Pero estamos en un mundo donde todavía el Agni Yoga no es una realidad. Y tenemos ese referente de esas ruedas que giran y nos dicen que esas ruedas, cada uno somos un reloj. En esas ruedas, si lo pudiéramos ver, está el momento que a mí me va a tocar desencarnar. Y probablemente el momento en que me tocará encarnar en la siguiente encarnación. Y digo para mí, digo para vosotros. Pero no lo conocemos. Mientras que si hablamos de en términos digitales, esos son una serie de números increíbles, un algoritmo dentro de una memoria. ¿Me explico? Es lo mismo. Entonces, Jesús, ¿qué sería?
que en estos planos donde estamos sería analógico. Claro. Y en la medida que vamos subiendo se convertirá Sería en digital, digital. claro. Nosotros se nos dice que somos una fórmula. Yo os he dicho siempre, por lo menos a mí se me explicó así, que la evolución y el tema del karma es una hoja de cálculo, una tabla de Excel, ¿eh? Una hoja de cálculo, si la pudiéramos ver, veríamos todo desde el proceso de manifestación de la mónada, individualización, en nuestro proceso de individualización como almas, y ahí veríamos en las casillas, que esos infinitos, como grandísimas pantallas llenas, y ahí está todo lo que hemos hecho. Eso está dentro de la mónada, la memoria suya la lleva ella, la mónada, y ahí veríamos todas las encarnaciones que hemos tenido, desde el momento en que decidimos entrar. No tenemos acceso a eso, para nada. Lo que sí es la tabla es muy astuta. Pongo esto en esta casilla y repercute en las demás, ¿Me explico? Esto que se decía, que no cae una hoja de árbol al suelo sin que un ángel tome nota y lo guarde en los registros. Es la memoria del logos. Nosotros nos creemos que hacemos trampas, pero no. Está basada en la ley de la justa retribución de causa y efecto. Uno pone en una suma, en una columna, pone en otra, y van saliendo los resultados. Y eso es lo que nos alimenta. Pues entendamos que estos son ruedas. Si uno va de forma correcta, la rueda como gira, en el sentido correcto. ¿Qué nos pasaba de pequeños cuando un reloj, eso lo hice yo personalmente y me cargué el reloj, ahora que recuerdo, intenté girarlo al revés y la cuerda se soltó y toda la historia que arreglarlo? Pues que las cosas no funcionan, ¿verdad? ¿Habéis reflexionado alguna vez sobre el funcionamiento de un reloj? ¿Qué significa el reloj en realidad en nuestra vida? Digo reloj porque yo desde que apareció en los teléfonos móviles el reloj de muñeca ya no lo llevo. Llevo el móvil nada más. Y aquel reloj que hacía tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es el tiempo, ¿no? De la vida. Es el tiempo. Pasa la corriente, no pasa la corriente. ¿Veis cómo está entrelazado en el fondo? Y hacía tic-tac por el mecanismo y también porque lo sabía, hasta que no apareció el cuarzo, no se hicieron insonorizados los relojes. Pero el tic-tac, yo recuerdo uno en casa, uno de péndulo, te daba vida, nos daba vida, eso sí, cada media hora sonaba, sí, una lata, pero bueno, era darte vida a la máquina, había que darle cuerda, toda la historia, pero tenía algo, como una vivencia, luego ya aquello se simplificó muchísimo, es otra cosa. ¿Reflexionamos para la semana que viene sobre lo que significa el reloj en nuestras vidas? ¿El control del tiempo y el espejismo del tiempo? Sí, es un buen tema. Un buen tema para reflexionar, ¿eh? Es que el tiempo como tal no existe, pero para nosotros a nivel personal, a nivel analógico, sí que existe. Claro que existe. Porque la piel nos cambia, el color nos cambiamos, etcétera, etcétera. Es muy curioso esto. Y más cuando tenemos más de 50 años y decimos, caramba, los años pasan, ¿eh? Sí. Incluso de más joven, cuando por la noche que se hacía más silencio, que es cuando se oía mucho mejor el tic-tac. A mí siempre me recordaba, uy, el tiempo se va a acabar, se acabará. El tiempo en algún momento se acabará. Uno de los primeros que tuve, que me compré con mi propio dinero, trabajando, el primer trabajo, que los sobrinos un día me destrozaron, bueno, empezaron a jugar con él y se lo cargaron. Y recuerdo que en momentos de silencio de meditación lo sentía. Sentía el mecanismo que no lo sentía, no se oía habitualmente, pero en momentos de silencio solo lo sentía. Hoy en día hay muchísimo más ruido en todas partes, más difícil. Pero sí es curioso, en esos silencios profundos, la maquinita estaba ahí. ¿Y qué me estaba diciendo la maquinita? Estás aquí y ahora, chaval. Estás aquí y ahora. Espabila que esto se acaba. No, es que eso está muy bien porque cada vez que había un intento de escapar de la realidad, de abstraerme en lo más lejano, estás aquí. Fue un gran invento que en la torre del pueblo, al lado del campanario de la iglesia, apareciera el reloj. ¿No os parece algo interesante? ¿Por qué las iglesias o el poder, el ayuntamiento, tenían la torre del reloj, la estación, el tren, el tiempo? Esto es muy curioso esto, ¿eh? Muy curioso, muy curioso. Da para mucho esto, ¿eh? Da para mucho. Hasta que no aparecieron los viajes en ferrocarril, el tema del horario en el mundo no se arregló, ¿eh? Cada país tenía lo suyo, pero como los trenes tenían que salir y llegar a una estación,
había que decírselo a los pasajeros. De ahí que se pusieran a elaborar el tema del tiempo. ¿Sabéis, no esto? No hay ningún secreto. Ha quedado un poco clara la clase, un poquito heterogénea, pero estamos hablando de magia, ¿eh? Y la magia es muy importante darnos cuenta que está aquí y ahora. Y el tic-tac del reloj, de esa rueda que gira y gira y gira y gira y gira, es la opción que tenemos de evolucionar, la oportunidad maravillosa de evolucionar. A mí siempre me han fascinado los relojes de arena. Uy, eso sí que es verdad. Y hubo una época en que me podía pasar mucho tiempo mirando cómo caía la arena y las diferentes formas que hacía y tal. Pero sobre todo la conclusión a la que llegué es decir, bueno, quiero medir el tiempo, le doy al reloj. Pero cuando el reloj se terminaba, pues dije, pues ahora ya no tengo más ganas de medir el tiempo. Y entonces, digamos, como que ya no era un parámetro que me condicionara. Sí. Ya. O sea, no sé. Pero fíjate que el reloj de arena, el reloj de arena tenía la oportunidad de, de darte una confianza plena mientras la arena estuviera bajando. Había una opción. Sí. Es decir, una forma de explicar que el tiempo se te va, aprovéchalo, porque era un día que ya no lo tendrás, desencarnarás. Entonces se le da la vuelta al reloj y vuelve a empezar. Y claro, yo me acuerdo en la escuela que nos hicieron unas fotografías y al lado venía un reloj de arena y se giraba y se giraba. Es decir, el tiempo huye, el tiempo es oro, tens fugit, ¿no? Es decir, es una quimera mental, es una ilusión, no existe como tal. No. Lo que pasa es que es una forma de mantenernos anclados aquí, porque si no estaríamos volando, seríamos completamente imprácticos. Bueno, es que la dualidad espacio-tiempo va con nosotros. Exactamente, la dualidad espacio-tiempo va con nosotros. Dime, Elena, dime. Y el reloj de arena, que dice Albert, también te hacía estar atento. Todo el rato que caía la arena estabas fijo. A mí me absorbía. A mí el mío duraba 3 minutos, creo, lo sabía hasta de 10. Recuerdo uno grande en la escuela y la verdad aquello, sí que es verdad que era un poco terrorífico aquella historia, porque imagínate, además que lo hemos visto en películas de la Edad Media y esto, claro, aquello era, se acaba la arena y te vamos a ejecutar, ¿no? Cosas de estas que había. Y dices, caramba, pero es que el tiempo es así, Cronos, el dios Cronos es así, ¿eh? Es implacable. Se acabó tu tiempo. Sabemos por dónde va la arena de nuestro reloj, lo que nos queda de encarnación. Volvemos al tema de aquellas tablas especiales de Excel, hojas de cálculo donde está todo escrito ya. Bien, familia. ¿Alguna pregunta más? Y vamos ya al cierre. ¿No? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.